En el examen de julio del 2014 me dan estas especies químicas y, como es habitual, me dicen que representemos la estructura de Lewis, que escribamos la geometría, es decir, geometría, Lewis, y que justifiquemos si estas dos moléculas son polares o no. Vamos a ver por ello. Bien, vamos a empezar escribiendo las configuraciones electrónicas de los elementos que tenemos. El hidrógeno tiene Z1, por lo tanto es 1s1. El carbono tiene Z6, por lo tanto es 1s2, 2s2, 2p4. El oxígeno tiene, 2p2. El oxígeno tiene Z8, por lo tanto será 1s2, 2s2. Aquí sí que es 2p4 y el selenio tiene Z igual a 34, por lo tanto va a ser 1s2, 2s2, 2p6, llego 10, 3s2, 3p6, 4s2, aquí vienen los D ahora, 3d, 10, digamos, 10, 12, 18, 20, 30, y ahora van los 4p4 para llegar a 34. Vale, vamos a rellenar las capas de valencia, a subrayar las capas de valencia. Recordad que para subrayar las capas de valencia nos fijamos en el número mayor que está a la izquierda, ¿vale? Y para calcular los electrones que están en la capa de valencia contamos los números de exponente. Aquí tendríamos un electrón, aquí tenemos 4 electrones de capa de valencia, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 6 también. Vale, vamos a empezar con el CO2. Vale, el CO2, vamos a escribir su fórmula con N, con V. El carbono completa con 8 y el oxígeno también. Como tenemos 2, multiplicamos. Por lo tanto, aquí tenemos 8 por 3, 24. La valencia del carbono son 4 y la del oxígeno 6. Como tenemos 2, multiplicamos 12 más 4, 12 más 4, 16. Los electrones compartidos se calculan restando a la N la V, que son 24 menos 16, que van a ser 8. Por lo tanto, van a salir, dividiendo por 2, 4 enlaces. Los solitarios son la V menos la C, que son 16 menos 8, que estos son 8, dividiendo por 2, me van a salir 4 pares libres. En el medio, el elemento más electropositivo, en los extremos, los oxígenos. Nos salen 4 enlaces, no me queda más remedio que los enlaces sean dobles, por lo tanto al carbono ya le he puesto sus electrones de valencia y aquí marcamos los 4 enlaces y al oxígeno he puesto 2, me van a faltar 2 más. Comprobamos que se cumplen 4 enlaces y 4 pares libres. Esta sería la estructura de Lewis del CO2. Con respecto a su geometría, observamos que tenemos un átomo central y 2 en los extremos. Como no tenemos ningún par libre, van a estar lo más repelidamente posible alejados, se repelen y va a ser una estructura lineal. Con respecto, aquí sí que le preguntan la del CO2, si es polar o no es polar. Sí que es cierto que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, o sea que el enlace oxígeno-carbono es polar. Lo que pasa es que globalmente este vector se va a anular con este, es decir, el momento bipolar total de la molécula va a ser igual a 0, por lo tanto la molécula va a ser apolar, no tiene momento dipolar. Vamos con el ion. El ion que tenemos es el CO3, 2 menos. Al ser un ion, vale, ahora veremos lo que hacemos en la V. En la N tenemos 8 del carbono más 8 del oxígeno que multiplicamos por 3. Por lo tanto tenemos 32. En la V tenemos los de valencia del carbono que son 4 y los de valencia del oxígeno que son 6, que hay que multiplicar por 3 porque tenemos 3 átomos de oxígeno. Como además hemos añadido 2 electrones, se los tenemos que añadir a la valencia. 6 por 3, 18, más 2, 20, más 4, 24. La valencia, los electrones compartidos son N menos V, que son 32 menos 24. 24 faltan 6 más 2 para llegar a 10. Son 8 electrones compartidos, que me hace que tengamos 4 enlaces. Los solitarios son V menos C, que son 24 menos 8. Y estos son 16. Dividiendo por 2 me van a salir 8 pares libres. En el medio, el más electropositivo, que es el carbono. Y a los lados vamos a poner
los oxígenos. Tenemos que tener 4 enlaces, por lo tanto tendrá que haber uno doble y 2 sencillos. Vale, voy a calcular ahora, fijémonos que el carbono ya tiene sus 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. En este es fácil ponerlo, porque tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a poner los electrones que tendríamos. 1, ¿vale? Entonces tenemos 2, 3, 4, 5 y 6, que lo pondría aquí, ¿vale? Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como los electrones no pueden ir sueltos, ahí, pues lo que tenemos que observar es que tenemos 2 electrones de más que hay que poner también. Por lo tanto, la molécula sería así. Como es un ion, se pone entre corchetas con 2 menos y comprobamos. Tenemos 4 pares libres. Vamos a ver si tenemos efectivamente 4 pares enlazantes. Vamos a ver si efectivamente tenemos 8 pares libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaría bien. Con respecto a la geometría, tenemos un elemento central y tenemos 3 elementos en los extremos, ¿no? Que serían B. Y el elemento central no tiene ningún par libre, es AB3. Por lo tanto, es una geometría trigonal plana. Que además, en esta molécula no me lo preguntan. No me preguntan la polaridad, por lo tanto no voy a hablar de ella. Pero como es un ion, sería polar, ¿vale? Aunque se anulan aquí los momentos dipolares. Bien. Pero no hay que contestar, porque de hecho si contestáis os pueden quitar puntos porque no os lo están preguntando. Y podría atribuirse a una mala lectura del problema, ¿vale? Vamos a por el siguiente. Es el H2, SE. Electrones de valencia del hidrógeno tenemos. De valencia no, perdón. Electrones para completar el octeto del hidrógeno. 2, acordaos que completa con un dueto. Por 2, porque tenemos 2 átomos, más el selenio con 8. Por lo tanto son 8 más 4, 12. Los de valencia son 1 multiplicado por 2 para el hidrógeno. Y el selenio hemos dicho que tiene 6. Por lo tanto son 8. La C, los compartidos el selenio nos sube, que son 12 menos 8. Esto me hace 4 y me van a salir 2 enlaces cuando divido por 2. Los solitarios son V menos C, que son 8 menos 4, que son 4 electrones solitarios, dividiendo por 2 me salen 2 pares libres. En el medio selenio, porque el hidrógeno sabemos que es un átomo que está en los extremos. Le pintamos los enlaces que voy a tener 2 y es obvio que van a ser de esta manera porque el hidrógeno no puede formar enlaces dobles, además solo tenemos 2 y con 2 átomos serán 2 simples. Y luego al selenio hay que pintarle los que tiene de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, esta sería la estructura de Lewis. Fijaros que tenemos en la tabla periódica oxígeno, azufre y selenio. Por lo tanto, es lógico que tenga la misma estructura que el agua. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Cuál será su geometría? Pues tenemos un elemento central, 2 en los extremos y 2 pares libres. Por lo tanto, estos pares van a repeler. Tendríamos los electrones, o sea, los elementos, perdón, tanto los pares libres como los pares enlazantes estarían dispuestos en forma tetraédrica. ¿Vale? Lo que pasa es que los pares no enlazantes, repelen más y va a hacer que baje un poquito más, se va como a acercar más. Por lo tanto, el ángulo de enlace va a ser menor que 109. Esto con respecto a su geometría. Y aquí sí que me preguntan si esta molécula o no es polar. El enlace hidrógeno-selenio está polarizado y la geometría es asimétrica. Por lo tanto, no se va a anular el momento dipolar total, va a ser distinto de 0 y la molécula va a ser polar. Espero que hayáis entendido el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.